se ha visto notable mejoría con el uso temprano de las aminas, de esta adrenalina. Casi podría decirse que el 80% de los pacientes que se inician de esta manera, que hemos tenido en cuidados intensivos, se quedan hasta ahí. Hidratación y epinefrina. Se titula y el solito va mejorando, llega a la etapa de reabsorción de líquidos y se recupera el paciente. Con eso fue suficiente. Son pocos aquellos casos que hay que ir escalando a las diferentes aminas que se presentaron al igual que en adultos. También en pediatría vamos escalando las aminas en base a la respuesta hemodinámica que va teniendo nuestro paciente, ¿sí? Como les dije, el gasto cardíaco es lo más importante, mejorar la contractilidad porque el paciente empieza a querer latir más para enviar más volumen sistólico. Entonces lo que necesita es una ayuda para controlar toda esta carga de líquidos que le hemos puesto y por eso es que iniciamos con adrenalina. ¿Qué pasa con aquel paciente que a pesar de haberle puesto ya hidratado, ya se hizo la evaluación, el paciente sigue con acidosis metabólica, está hiperlactatémico, está frío, pulsos débiles y tenemos con dosis de adrenalina? Si seguimos subiendo la dosis de la adrenalina, perdemos ese efecto beta inotrópico y nos pasamos a un efecto alfa, más vasopresor. Entonces, lo que nosotros hacemos mejor es mantener un efecto inotrópico para mejorar la contractilidad, que es parte del volumen sistólico, mantener la contractilidad. Y mejor agregamos un vasopresor si las resistencias vasculares sistémicas persisten disminuidas o persiste con hipotensión persistente. ¿Logramos mejorar la contractilidad con ese inotrópico? Sí, pero sigue hipotenso el paciente o sigue con datos de choque. Entonces agregamos un vasopresor. Entonces nuestra segunda opción es poner vasopresina, norepinefrina. Si el paciente, a pesar de eso, sigue con datos de choque, hipotensión persistente, podemos utilizar vasopresina. Obviamente, si la gran mayoría de pacientes resuelve con adrenalina, otro gran grupo de lo que nos resta mejora con norepi. Y los que llegan a vasopresina, pues sí, ya son muy, muy poquitos realmente. ¿Por qué titulamos? Miren, la literatura dice entre 0.25 a 0.5, nos quedamos con un 0.3 de dosis de norepinefrina para iniciar otro vasopresor como es vasopresina, para evitar los efectos de vasoconstricción prolongada en los órganos y aparte la isquemia distal, la mayor dosis de vasopresor, la isquemia distal y el riesgo de amputación de extremidades es mucho más alto, que es uno de los riesgos más importantes. En lugar de estar subiendo y subiendo la norepi para ver si logramos mejorar la presión arterial, mejor agregamos una dosis fija de vasopresina que puede ser de 0.002, salud, a 0.008, ahí hay de ir valorando ahí, pero esta no se titula como las catecolaminas, sino que la vasopresina es una dosis fija casi siempre, no hay que estarle moviendo y moviendo y moviendo, sino que se mantiene. Si nosotros en nuestra evaluación se ha mejorado la presión arterial media, ya se mantiene bien, pero el paciente sigue frío, con llenado capilar prolongado, no termina de mejorar, viene y ¿qué pasa? Este corazón vamos a revisar porque ya sabemos que el dengue puede tener datos de una carditis, una miocarditis y puede hacer una falla cardíaca propiamente por la respuesta inflamatoria o el mismo ataque del virus. Hacemos una ecocardiografía y valoramos, no, este paciente tiene disfunción sistólica con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo bajo, la fracción de acortamiento está bajo, pues obviamente la adrenalina como dosis inotrópica que nosotros iniciamos no es suficiente y en ese caso podemos agregar un inodilatador siempre y cuando la presión arterial media se mantenga porque hacemos que lo va a dilatar un poco y lo puede hipotensar al paciente. Si no tenemos milrinona en nuestros hospitales podemos utilizar dobutamina. La dopamina pues no está, a pesar que está todavía en los algoritmos de la sepsis, pero ya casi ningún hospital usa dopamina por los efectos que tiene. Así que este es como el esquema que se debería utilizar. Tenemos la bondad de que los niños responden mucho al inotrópico, nada más a la adrenalina, pero aquel choque irreversible que ya sabemos que hubo un retraso exagerado en el tratamiento, que el acceso a los servicios fue lento o no se reanimó adecuadamente y pasó mucho tiempo en hipoperfusión orgánica, probablemente sí va a necesitar una secuencia de aminas vasoactivas durante el transcurso. ¿Cuánto tardamos en agregar o quitar? Bueno, el efecto de una amina lo vemos en 5 minutos. A medida de 5 minutos vamos haciendo reevaluaciones de nuestro paciente y vamos titulando las dosis.
En lugar de ir aumentando exageradamente las dosis, mejor vamos valorando agregar otra dosis para evitar, otro fármaco para evitar realmente las complicaciones. En base a este es el clásico paciente que sí hubo un gran retraso, el que hemos venido hablando previamente. Entonces, el caso, era el día siguiente. Quizás un diagnóstico, choque con resistencias vasculares sistémicas aumentadas, secundario a dengue grave, refractario a volumen. Derrame pleural derecho y miocarditis por dengue. O sea que así tiene una falla cardíaca. Quinto día de enfermedad. Continúa inestable hemodinámicamente a expensas de las 4 aminas. Se le fue agregando en el mismo orden y el paciente no tenía una respuesta adecuada. Aún el llenado capilar de 3 segundos, obviamente sí hubo mejoría de los 8 segundos que tuvimos al inicio, pero todavía tiene frialdad hasta el tobillo, llenado de 3 segundos. Como estaba oligúrico al principio, estaba limítrofe, se le agregó furosemida, un neurológico con una evaluación de RAS 4, -4, que habla de una sedación profunda, y en la nota de evolución le ponen paciente mal pronóstico a corto y mediano plazo. Los signos vitales ya tienen una presión arterial normal, por eso se le agregó la milrinona, pero continúa con datos de carditis por dengue y continúa taquicárdico. Algo que nos sirve muchísimo es esto, el score inotrópico. El score inotrópico lo pueden encontrar en cualquier lugar del Google. Uno pone la dosis que tiene de los inotrópicos y nos da un pronóstico, un puntaje que nos puede decir del pronóstico que puede tener nuestro paciente con respecto a la totalidad de las dosis y las aminas que tiene. Un valor arriba de 50 ya es un valor elevado, este paciente ya tenía un valor 80. Y en la literatura dice que un valor de 100 ya hay que pensar en ECMO. Así que continuamos el día siguiente, sexto día de enfermedad. Ven, ya tiene una CPK de 2300 que no estaba reportada, que ya está reportada en esta nota de evolución. Una CPK que no es sensible al corazón, no es propia al corazón, también refleja la isquemia del músculo y habla de hipoperfusión. Está elevadísima la CPK con un SOFA score de más del 90% de mortalidad, un PIM de 90% de mortalidad, que son escalas que nosotros utilizamos para cuantificar la probabilidad de muerte de estos pacientes. Tiene falla renal aguda y las transaminasas de 2000 a 3000, o sea, hubo falla hepática también. Continúa con las mismas aminas vasoactivas y se fueron aumentando las dosis y ahora el score inotrópico es de 113. Continúa con parámetros ventilatorios en protección pulmonar, no ha tenido otro problema, sigue solo con furosemida. Y aquí hay una nota que podemos valorar otras tecnologías, porque hasta el momento no hemos ocupado algo diferente de lo que está descrito en el choque. Pocos estudios hablan acerca de la hemoperfusión con filtro para sepsis. No sé si alguno aquí ha ocupado alguna vez. Estos filtros son columnas como las que utilizamos en la diálisis, solo que son para disminuir la tormenta de citocinas que tienen algunas enfermedades. Hay casos reportados aislados en la literatura del uso en dengue específicamente con resultados favorables. Y en estos pacientes que ya estamos topados con todas las aminas, pues hay que utilizar recursos que a veces tienen poca evidencia, pero no le va a causar ningún daño ponérselo tampoco. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Ya se lo voy a demostrar, pero quiero que hablemos un poquito de las complicaciones que ha tenido este paciente y lo que podemos encontrar en otros pacientes. Y quiero que me den su opinión con respecto a los primeros dos. Supongamos que el paciente que se le haya venido infundiendo volúmenes, y viene más fugado el paciente, mayor derrame pleural, le dificulta la ventilación, o aquel paciente que se le fugó al abdomen, aquel abdomen que está bien distendido en cuidados intensivos, que no le permite, así como yo que no puedo hablar ahorita, tan lleno que estoy. Imagínese este que está lleno del abdomen y no permite que ventile y oxigene bien. Le hacen la ultra y ven la cantidad de líquido adentro, ven la ultra y el derrame pleural es exagerado. ¿Qué haríamos? ¿Lo dejamos así o lo drenamos? Porque supongamos que este paciente ya necesita otro hospital más grande y ustedes dicen lo van a mandar al Roosevelt mejor, porque si no se me muere aquí, se va a morir allá. Entonces,
Pero ¿en cuánto se tardan de algún hospital? ¿Cuánto tardará de Chiquimula a Ciudad de Guatemala? 4 horas. Todo lo que puede pasar de Chiquimula hasta Ciudad de Guatemala, 4 horas, puede llegar fallecido, ya nos ha pasado. Bueno, en mi caso sí me tocó ver pacientes que llegaban y de una vez entrando en la radiografía tenían ya derrame pleural. Y pues al final nos basamos en la clínica. Si el paciente está con mucha dificultad respiratoria, sabemos que la única forma de resolver de forma aguda es drenar. Entonces, en algunos casos sí, pero habían otros pacientes que tenían derrame, pero que estaban tranquilos, que tenían una buena saturación y que sabíamos que por la misma fisiopatología de la enfermedad, en cierto momento podía revertir. Entonces, es muy así. Perfecto. Es de valorar, ¿verdad? Es de valorar para cada paciente, pero a veces se nos puede morir por una insuficiencia respiratoria que lleva a fallo cardíaco, por no drenarle ese líquido, por no hacerle un procedimiento invasivo a un paciente. Ay, que mira, tiene 20,000. Los otros es conseguir un cirujano que quiera hacer el procedimiento con 5,000 plaquetas. Pero mira que bueno, lo tuvimos hoy, el viernes antes de venir, me tuve un caso muy similar de un abdomen muy distendido, un caso de dengue, que tenía como 4 litros en el abdomen, era algo exagerado de todo lo que se le había infundido. Y el cirujano ponía ahí las 1,001 trabas. Al final él ya no podía, estaba saturando 60%, el CO2 se había ido hasta el cielo, ya empezaba con bradicardia, el paciente poco a poco ya iba en el camino. Al final lo convencimos, bueno, no lo convencimos, tuvimos que hacer el intensivista hizo una paracentesis guiada por ultrasonografía, solo ahí le drenó 1,2 litros, mejoró la complianza del pulmón, mejoró la saturación a 80%. Viene después el cirujano ya con técnica delicadita, ya le puso el tenco, fue así, ya mejoró la saturación, el paciente ahí está vivo. ¿Le sangró algo? Mínimo el sangrado. Y tenía 28,000 plaquetas el paciente. Entonces lo que no quiere es que se satanice, no le hagan ningún procedimiento invasivo porque si no lo hacemos, pues es más perjudicial. No, este paciente sobrepasa la capacidad de este hospital, mejor lo voy a referir. Mire, pero está saturando 60% y el pulmón está que ni se ve, está blanco el pulmón. A veces mejor le pongo un tubo de tórax y lo envío. ¿Sí? Por un sangradito de aquí no le va a pasar nada en 4 horas, pero o si tienen muy pocas plaquetas, si tienen disponibilidad de plaquetas, se las ponen antes del procedimiento y se las ponen después del procedimiento. Posibilidades hay. Lo que dice la doctora es importante, hay que individualizar para cada caso. Hay otros niños que no se dan cuenta que tienen un derrame del 40% y están hasta caminando ahí. No caminando, pero están más estables. Ese no lo voy a puncionar porque está estable, pero este que sí tiene repercusión, pues sí, valoramos. Otras complicaciones, hemorragia severa, falla renal, que ya lo vimos, falla hepática, miocarditis y encefalitis por dengue. Tenemos mucha incidencia, convulsiones, estados epilépticos por dengue. Este es solo para que sepan algunas tecnologías y aquí les voy a demostrar lo de la hemoperfusión que pasó con este paciente. Aquí está lista de algunas otras cosas que podemos utilizar. Ecocardiograma, ecografía, que no son nuevas, pero la queremos implementar dentro del protocolo para el manejo de dengue. NIRS, ¿alguien ya usó NIRS aquí? Perfecto, es una cosa fabulosa, no invasiva, cara, pero le sirve muchísimo al paciente porque lo guía en el tratamiento aún. Terapia renal continua, esta es mejor que una hemodiálisis porque la hemodiálisis le saca volúmenes más grandes y lo descompensa cada rato. La renal lenta continua le va sacando volúmenes pequeños por más tiempo y evita la descompensación y permite que se acomode el paciente con su volumen. La hemoperfusión y por último el ECMO. Con la ecografía funcional o la ultrasonografía, no lo van a leer, y no es mi intención que la lean, pero esta es una foto del sistema de nosotros. Esto lo hace, es como habitual, la evaluación que nosotros hacemos en el hospital. Esta es una nota de una residente de urgencias del hospital, en la cual en la primera parte habla de un eco funcional, en la segunda de una ultrafast, en la tercera su análisis gasométrico y por último laboratorios. Y todo eso pues lo que utilizamos para hacer la valoración de todos nuestros pacientes. Hay estudios que la ecografía no es necesario que sea un radiólogo o un cardiólogo, lo puede hacer cualquier especialista. Y en este estudio de pacientes fue
un grupo control. Caso control es uno que sí se le hacía de la manera tradicional y el otro que se hacía guiado por ecocardiografía. Y se demostraron muchas cosas importantes. La reversión del choque fue significativamente mayor en el grupo de estudio, 89% versus 67% cuando se usó la ecografía. El choque revirtió de 3.3 días, o sea, mucho antes, el otro es 4.5 días. La estancia en UCI fue de 8 días versus 14, más o menos 10. La mortalidad fue menor. La sobrecarga hídrica, esta es una de las cosas más importantes por el cual la mortalidad disminuyó. Se usó menos líquido en estos, 11% versus 44% en el grupo que se hizo de manera tradicional. Y los inotrópicos se utilizaron con mayor frecuencia. Fue más temprano en aquellos que se utilizaron ecografía, 89 versus 67%. Se iniciaron mucho antes, con un inotrópico mucho menor, 120 versus 170. Y reveló un uso predominante por mirrinona en este estudio. El NIRS es otro que nos ayuda para ver la perfusión microcirculatoria regional de un órgano específico. Nosotros lo ocupamos en cerebro y riñones. También se ocupa en extremidades en algunos casos y también nos sirve como análisis para ver la perfusión de los pacientes. Este es uno de nuestros pacientes de una unidad. Bueno, este fue un niño dengue del año pasado. Estaba con hemodiafiltración lenta, continua, y le agregamos hemoperfusión también. Y esta es una doctora que se me metió aquí. Que toda la UCI tiene cámaras, porque así quedó del COVID, así que hoy los tengo espiados a todos. Entonces, bueno, era un niño que ya no parece tan niño, pesaba como 220 libras, pero tenía 13 años. Entonces puede decir que esta era una UCI adulta, pero no era un niño. Y esto le digo como que es arbolito de Navidad, todas que brillan ahí, todas las bombitas que tiene. Este se conectó a ECMO, es uno de los primeros, fue el segundo paciente que conectamos a ECMO en la unidad. Y la hemoperfusión, pues, ha tenido resultados importantes en dengue y en otras patologías que se caracterizan por respuesta inflamatoria aumentada. Y hay un estudio que hubo una disminución significativa en la escala de inotrópicos, en este score inotrópico que les he mencionado, que viene de 80, subió hasta 113 y va en ascenso con el uso de esta marca, ¿verdad? Entonces, hoy les voy a decir, el paciente se logró conectar a hemoperfusión y esta nota es 24 horas después de uso de hemoperfusión. Hemodinámicamente ha permanecido estable, que es su primera nota que dice que está estable. Solo tiene milrinona, ya no tiene las otras 3. Presiones arriba del percentil 90. Balance hídrico positivo con diuresis de 2.9 mililitros kilo hora. El lactato sérico está en 1.2 y una saturación venosa central de 69. Entonces sé que es difícil, ¿verdad? No todos vamos a tener acceso a una hemoperfusión, pero si alguna vez lo tenemos, pues puede ser considerada como posibilidad de utilizar en aquellos casos que definitivamente se han salido de la normalidad de la atención de un dengue grave. Entonces se empezó a destetar de los opioides, ya tenía mayor respuesta a estímulos, sin problemas neurológicos por el choque, una presión de 102/69 sin aminas, con una FIO2 al 30%, saturando 98%, y esta paciente se egresó, ya se fue hasta su casa, con 24 horas de hemoperfusión, cuando teníamos un score inotrópico, dosis altas. Así que me dan ganas de hacer este reporte de caso cuando tenga tiempo. Y por último, el ECMO, que no lo voy a tocar porque es muy, muy amplio, pero está descrito que se puede utilizar. Nosotros en el Bloom a la fecha llevamos 4 dengues, porque justo empezamos lo del ECMO con el dengue casi. Entonces nos emocionamos demasiado. Es de las situaciones más complejas que puede existir porque el dengue tiene problemas de coagulación y respuesta inflamatoria, y si a eso le agregamos cánulas, o sea que la sangre ya no tiene contacto con el endotelio, sino que lo metemos un cuerpo extraño, aumenta la respuesta inflamatoria, y ya saben ustedes que eso requiere heparina para evitar la coagulación del sistema. Eso puede empeorar la misma coagulación del paciente, así que justo ahorita tenemos el 4º dengue ingresado con ECMO, así que a ver cómo nos va con eso, pero son medidas en extremis. Pero el 90% del dengue grave resuelve con líquidos y una amina en pediatría, que es lo que hemos visto normalmente, y un 10% puede requerir más acciones,
como las que venimos. Así que no sé si hay preguntas. Tengo otro caso que les quiero presentar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Doctor, solo una pregunta. En Sí. cuanto al ECMO, ¿es venoso, venoso o venoarterial? Veno arterial. Ah, Sí, porque es para apoyo cardiovascular. Entonces lo conectamos veno arterial. Otra pregunta, comentario. Con las aminas, ¿cómo han tenido la experiencia? ¿O no han tenido experiencia con aminas? Sí. Seguramente sí estuvo feo el dengue. Ajá. ¿Iniciaban con adrenalina o con...? Sí, todos pediatría iniciaban con adrenalina, sí. ¿Y cómo fue un poco el uso? ¿Era como estaba descrito previamente en las guías, esperar una tercera carga, si no respondía, pasaban a mina, o actuaron más temprano? Después de la segunda carga ya, sí, la verdad, sí, pues éramos un poco agresivos en eso, porque como mencioné antes, ¿verdad? Sí, ya los niños iban demasiado atrasados, entonces no podíamos tardarnos otra hora en esperar a ver si resolvía con esa carga. Entonces por eso sí de una vez epinefrina, norepinefrina y luego sí dobuta seguramente. Ujú. Ok. Es que también este esquema no es que sean solo para dengue, sino que es para todo, ¿verdad? Y depende mucho de la valoración. Por eso les quiero presentar este otro caso. Si no hay otro comentario, alguien que quiera su experiencia con las aminas. ¿Sí? Este niño de 13 años, Sí. fue el caso. De la foto. Nosotros iniciamos una epidemia, lo más seguro. Sí, gracias. Sí, ¿qué variabilidad con el doctor que tiene en la par habría sido el manejo de norepinefrina versus en un inicio en este No. paciente? Este en la foto ya lo vimos bien avanzado, ¿verdad? Pero este paciente tuvo toda esa escala y casi que epinefrina y en su momento, en pocas horas, en la misma hora casi se agregó la norepinefrina, ¿verdad? No es que nos tardamos mucho tiempo. Llegamos ahí y como fue en nuestros casos primeros de ECMO, tardamos mucho en decidir si lo conectábamos o no lo conectábamos. Este retraso también lleva más tiempo de choque y más daño a órganos. Realmente, como éramos equipo nuevo de ECMO, no le teníamos tanta fe, porque sí, de conectar dengue quizás es lo más difícil que hemos tenido. Pero ese niño se fue a su casa al final, ya se fue. Eso sí, el veno arterial, cuando es conexión femoral, hay que hacer una reperfusión distal porque se le roba a la pierna. Entonces tuvimos un detalle ahí. Lo que sí que no va a jugar fútbol y no va a ser goleador, pero porque perdió 3 deditos el niño, pero está vivo y un neurológico, pero perfecto. Estuvo 55 días ingresado. O sea, el costo de esta enfermedad y de otras, pero hoy que estamos con el dengue, cuando no se trata bien desde el inicio es costosísimo, costosísimo. El niño de ahí, lo acabo de ver hace unos días, llegó a sus controles porque tiene controles con diferentes especialidades, pero son controles que estamos llevando por parte de un estudio de seguimiento a largo plazo. Bien.